Rusia y Ucrania han reanudado el diálogo este martes en Estambul. Tras el encuentro, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que ve señales positivas en estas negociaciones, pero alerta que Kiev solo puede creer en resultados concretos. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. En las conversaciones con Rusia en Estambul, Kiev ofreció su renuncia a la OTAN a cambio de obtener garantías de seguridad en su territorio. Moscú anunció una reducción de su actividad militar alrededor de Kiev y la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky. El ejército ruso inició el repliegue de parte de sus tropas de los alrededores de Kiev y de Chernigov para centrarse en la conquista del Donbass. Estados Unidos ve con escepticismo la medida y alerta de que es un movimiento militar y no una retirada. En otros temas nos iremos directo a Perú, donde fracasó la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La oposición no consiguió los 87 votos a favor de la destitución que eran necesarios. Pedro Castillo se mantiene así en la presidencia de un Perú convulso. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra avanzan, aunque aún no se han alcanzado acuerdos concretos. Tras la reunión en Estambul, Rusia anunció que disminuirá los ataques a las ciudades ucranianas de Kiev y Chernigov en el norte ucraniano, mientras Ucrania propone adoptar un estatus neutral a cambio de garantías internacionales de seguridad. Esto significa que Ucrania desiste de cualquier intento de ingresar a alianzas militares como la OTAN o de tener bases militares extranjeras en su territorio. Debido a lo mucho que hay en juego, la tensión en Turquía era patente. Eran las primeras conversaciones presenciales en 2 semanas de los negociadores ucranianos y rusos. Los anteriores encuentros en Bielorrusia y por Internet no dieron lugar a resultados concluyentes. Sin embargo, los ánimos tras esta ronda parecen cautelosamente optimistas. Hoy se ha registrado el progreso más significativo desde el inicio de las conversaciones. La delegación ucraniana afirmó que está dispuesta a aceptar un estatus de neutralidad y a no acoger a ninguna fuerza militar extranjera en sus fronteras, una afirmación que dio pie a una respuesta prometedora de la delegación rusa. El Ministerio Ruso de Defensa ha tomado la importante decisión de reducir la actividad militar en la zona de Kiev y Chernigov para incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para futuras negociaciones. A cambio de la neutralidad y en lugar de un ingreso en la OTAN, Kiev propuso que otros países actúen como garantes de la seguridad de Ucrania. Estas garantías serían legalmente vinculantes y permitirían a los países en cuestión intervenir si Ucrania fuese atacada en el futuro. La delegación también subrayó que cualquier acuerdo tendría que contar con el apoyo del pueblo ucraniano, expresado en un referéndum. Igualmente advirtieron de que estas medidas no podrán llevarse a cabo mientras continúe la presencia militar rusa en Ucrania. Siguen abiertas cuestiones sobre asuntos más espinosos, especialmente el estatus de las regiones separatistas en Donetsk y Lugansk. Si bien es cierto que el presidente Zelensky mostró cierta voluntad de compromiso en este asunto, la delegación ucraniana fue clara. La posición de Ucrania al respecto no ha cambiado. Reconocemos las fronteras internacionales de Ucrania de 1991. Sobre este asunto no hay ni compromisos ni líneas rojas. Los delegados sugirieron que estas cuestiones deben ser tratadas a un nivel superior, abriendo la puerta a potenciales conversaciones entre los presidentes Zelensky y Putin. Pese a los avances en las conversaciones, los bombardeos en Ucrania continúan. Imágenes de la mañana de este martes recogen el momento en el que un misil ruso impactó contra un edificio administrativo en Mykolaiv, matando a más de 10 personas. Y vamos ahora directamente a Estambul por más detalles con el periodista Andrés Murenza. Andrés, no ha salido un acuerdo concreto, pero sí algunos avances. ¿Cuáles son exactamente y en qué punto quedan ahora las negociaciones?
Bueno, efectivamente ambas partes han calificado estas reuniones como constructivas y las dos delegaciones han salido bastante satisfechas, con lo que podemos decir que estamos ante la ronda de negociaciones que mayores avances ha producido hasta la fecha, teniendo en cuenta que antes se habían reunido en Bielorrusia, en territorio ucraniano y también por vía telemática. Las principales vías de negociación son ahora el acuerdo que Ucrania ha presentado a la parte rusa para su evaluación. Este acuerdo se basaría en una neutralidad futura de Ucrania, es decir, como habías explicado, que Ucrania renuncia a su participación en la OTAN en el futuro y a la presencia de bases extranjeras en su territorio, aunque no a una eventual unión a la Unión Europea. A cambio de esto, Kiev lo que exige es un tratado internacional de garantías. ¿Cómo funcionaría? De la siguiente manera: se elegirían una serie de países de entre las principales potencias mundiales, se barajan los nombres de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía, Israel, China, que se encargarían de defender y tendrían además la obligación de defender a Ucrania en caso de un nuevo ataque ruso. Lo defenderían mediante la transferencia de armas o incluso estableciendo zonas de exclusión aérea. Por otro lado, también Kiev lo que separa de las negociaciones son los territorios del Donbass y de Crimea respecto a esta península que se anexionó ilegalmente Rusia en 2014. Dice que da un periodo de 15 años para dar margen a unas negociaciones diplomáticas y respecto al Donbass las aparta para unas negociaciones posteriores y paralelas a estas que estamos diciendo sobre la neutralidad y el Tratado de Garantías. Andrés, representantes ucranianos han llegado a decir que lo discutido allí en Turquía sienta las bases para una eventual reunión entre los líderes de ambos países. ¿Qué probabilidad hay de que Putin y Zelensky se reúnan en persona próximamente? Bueno, inmediatamente después de estas declaraciones, un miembro de la delegación rusa ha dicho que eso solo ocurrirá si antes los ministros de Exteriores de ambos países firman un acuerdo, es decir, si tienen algo en firme con lo que ir a una reunión a nivel de presidentes. Pero el ministro de Exteriores turco, que es un poco el que ha mediado para conseguir esta reunión, no dentro de las negociaciones, pero sí para conseguir la reunión, ha dicho que espera que en la próxima reunión en este proceso negociador pueda ser ya a nivel de jefes de diplomacia, a nivel ministerial. Muchísimas gracias, Andrés Murenza, desde Estambul, por estos detalles. A vosotros. Y decenas de miles de civiles siguen atrapados en condiciones extremas en la ciudad portuaria de Mariupol, sitiada desde hace semanas. Y en la sureña Mykolaiv, al menos 12 personas han muerto y otras 22 resultaron heridas cuando un misil ruso alcanzó un edificio del gobierno regional. Otra tendencia se afianza: según las fuerzas ucranianas, siguen liberando territorio de los agresores rusos. Y nos vamos ahora directamente a Kiev. Hablamos con el periodista Nicolás Castellano. Nicolás, lo primero, ¿cómo se ha recibido en Kiev esa noticia, el anuncio de una reducción de la actividad militar en torno a la capital de Ucrania? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues se ha recibido con mucha cautela, porque después de muchos días de anuncios de ambas partes, de posibles acuerdos, es verdad que este parece un poco más esperanzador, pero muchos vecinos siguen ocultando monumentos, patrimonio histórico por el miedo a una invasión. Otros muchos siguen planeando salir de Kiev y otros pues están muy atentos a los discursos de las delegaciones, a las noticias que han salido rápidamente sobre esa primera reunión, digamos, algo productiva desde el inicio de esta guerra que dura ya más de 30 días. Así que con prudencia, con esperanza algunos de ellos, y por ejemplo hemos conocido a algunos vecinos de Irpin durante todo este mes de guerra que los hemos visto salir, que se habían refugiado en Kiev y en otros sitios como Rivne, más al oeste del país, y que nos preguntan si es seguro volver, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hasta hace unas horas seguíamos escuchando las detonaciones, las sirenas, y muchos de los habitantes que se han refugiado en Kiev no se plantean a corto plazo volver a su casa. Claro, hay cautela entonces. Antes de esto, el presidente Zelensky hablaba de la expulsión de las tropas rusas de la localidad de Irpin, en el noroeste de Kiev. Tú más o menos lo explicabas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Se han apartado realmente las tropas rusas de ciertas posiciones?
Tanto Irpin como Brovary, que son el frente norte y el frente este de la capital, eran puntos clave, eran los dos puntos de asedio del ejército ruso para intentar tomar el control de la capital ucraniana. Lo cierto es que en Irpin se han librado algunos de los combates más duros. Hemos visto algunas de las imágenes más icónicas, como las de ese puente de Ramanov, absolutamente lleno de miles de personas huyendo bajo las bombas, algunas de esas familias muertas bajo las sábanas cuando caían morteros justo al lado de ese puente. Y ahí hemos visto las bombas en los últimos días y las hemos escuchado esta mañana durante la noche, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué dice el gobierno de Ucrania? Que han conseguido recuperar Irpin. Se refieren a la mayor parte de esa localidad de 60.000 habitantes, pero también reconocen fuentes militares ucranianas que los rusos están solo a 800 metros al norte de esa posición. Por cierto, ahora vuelven a sonar sirenas antiaéreas, por si se escucha en la misión, y que vuelven a advertir de posibles ataques. Lo cierto es que, a pesar de esas negociaciones que se celebraban en Turquía, las bombas han seguido sonando aquí en suelo ucraniano, ¿no? Sí, escuchamos las sirenas detrás de ti, cuidado, por supuesto. Veíamos antes el ataque ruso a Mykolaiv con varios muertos. ¿Cómo se interpreta este tipo de bombardeos? ¿Qué busca Rusia? Pues se interpreta con incredulidad, porque tanto el viernes pasado, cuando Rusia anunciaba que iba a cambiar su estrategia de guerra y se iba a centrar en el este del país, y al día siguiente bombardeaba Leópolis, el Lviv, con la presencia de Joe Biden a solo 150 kilómetros en línea recta de esa localidad al oeste de Ucrania, eso es lo que hace que la población no acabe de confiar en esos anuncios que puedan llegar de Turquía. Así que mientras se estaban celebrando esos anuncios de posible inicio de acuerdo o entendimiento, se producían esos bombarderos en Mykolaiv y en otras zonas del país. Así que con mucha cautela la gente sigue creyendo que esta guerra va para largo. Muchísimas gracias, Nicolás Castellano, desde Kiev. Muchas gracias, buenas noches. El Pentágono aseguró este martes que Rusia ha desplazado un número reducido de unidades militares en la última jornada en las proximidades de Kiev, pero descartó que se trate de una retirada real. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, señaló que las tropas rusas avanzaron desde Kiev hacia el norte, aunque admitió que aún es demasiado pronto para saber cuál es su destino final. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo dudar de la seriedad de Rusia en sus negociaciones de paz con Ucrania, afirmando que Estados Unidos no ha visto indicios de que estén avanzando de manera efectiva, y agregó que Moscú debería poner fin a su agresión y retirar de inmediato sus tropas. La posición de la Casa Blanca hacia las negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a esta guerra sigue siendo dura. Según las autoridades en Washington, no habría avances reales. José Díaz Briceño, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo no ver avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, aunque ambas delegaciones hablaron de un diálogo constructivo. ¿A qué se debe el escepticismo de Washington? No solo escepticismo, sino también extrema precaución por parte de Antony Blinken, el secretario de Estado, quien de viaje en Marruecos aseguró que una cosa es lo que dice Rusia y otra cosa es lo que hace en el terreno. El presidente Biden también hoy, al recibir al premier de Singapur en la Casa Blanca, dijo esperar a ver lo que Rusia hace respecto a estas indicaciones de que estaría cambiando su estrategia. Y sin embargo, el secretario de Estado Blinken insistió que el trato que está recibiendo en estos momentos el pueblo ucraniano es de una brutalidad extrema, y hay que decir que hay razones no solo diplomáticas sino también de política interna para que la administración Biden sea en extremo cautelosa ante estos anuncios iniciales. Esto debido a que el presidente Biden no tiene espacio político interno para fallar en una ocasión diplomática. Si se comprobara de que Rusia vuelve a utilizar unos ataques en las áreas que supuestamente está desplazándose y el presidente Biden lo sancionara como algo positivo, esto no sería visto bien por los estadounidenses. 56% de los votantes aquí en Estados Unidos creen que Biden no ha sido lo suficientemente duro, de acuerdo con una encuesta de la agencia AP, duro con Rusia. Bueno, Moscú ofreció este martes reducir su asedio contra Kiev. Sin embargo, el Pentágono pone en duda la buena fe de la medida. ¿Siguen insistiendo los estadounidenses que esta será una guerra larga y dura? ¿Debemos prepararnos para más agresiones rusas?
El Pentágono aseguró que estos movimientos alrededor de Kiev son únicamente reposicionamientos de las tropas rusas, y en el Congreso al mismo tiempo el jefe del Comando Europeo de Estados Unidos, Todd Walters, el general, aseguró que un hueco de inteligencia que en estos momentos ya se conoce luego de un mes de guerra es que básicamente Estados Unidos sobredimensionó el poder de las fuerzas rusas y menospreció la capacidad de resistencia de las fuerzas ucranianas, y esto ha llevado justamente a este estancamiento y que ha permitido que se tenga una esperanza de que Rusia no concrete la toma de más territorios de una manera rápida desde la perspectiva estadounidense. Y sin embargo, esto ha llevado a que justamente Rusia, de acuerdo con el Pentágono, piense en una estrategia distinta dadas las dificultades que ha tenido para el abastecimiento tanto de comida como de pertrechos, abriendo la posibilidad a una nueva salida. Y sin embargo, el Pentágono volvió a insistir en que se debe estar atento a una gran ofensiva en los próximos días en el este de Ucrania de una manera totalitaria por parte de Rusia. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Bueno, Estados Unidos sí tiene otra estrategia, pero en la economía. Belén Palancar, cuéntanos. Gracias, Silvia. Pues sí, hoy hay un anuncio importante, y es que Estados Unidos, como decías, y sus aliados ampliarán las sanciones a la economía rusa. El Departamento del Tesoro norteamericano informó que las nuevas medidas tendrán el objetivo de socavar la capacidad de Rusia para construir y mantener sus herramientas de guerra, y apuntarán a las empresas y sectores que permiten la actividad maliciosa del Kremlin. En concreto, el nuevo objetivo es dirigirse a sectores críticos para la capacidad de Moscú de operar su maquinaria de guerra. Las medidas también pretenden interrumpir las cadenas de suministro de estas compañías. Por lo tanto, Washington busca ir así sumando más sanciones y apuntando a diferentes sectores para debilitar la economía de Moscú y aislarle internacionalmente, con la intención de poner punto y final a su invasión. Como decimos, Estados Unidos y sus aliados siguen presionando con sanciones para aislar a Rusia económicamente. Lo analizamos con Ana Nieto, nuestra analista financiera en Nueva York. Ana, ¿qué medidas concretas se van a poner ahora en marcha? Bueno, ha sido el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, quien ha dicho que habrá más sanciones. No ha dado muchos detalles. Lo que se sabe es que, como has dicho, se van a centrar en evitar el rearme de la maquinaria rusa de guerra, que no llegue más armamento, más componentes, más material de guerra. Pero, adicionalmente, ha advertido a organizaciones y a individuos que se sancionará a todo aquel que ayude a esconder o evadir el patrimonio de los oligarcas, una vez que los gobiernos están congelando los activos de estos millonarios rusos cercanos a Vladimir Putin. De lo que se trata es que no escapen, que no encuentren un nuevo puerto para sus yates, un nuevo banco para sus cuentas, u hombres de paja que gestionen sus patrimonios, sus activos. Desde Estados Unidos se dice que se están empezando a detectar algunos movimientos que van en la línea de evadir responsabilidades por parte de estos oligarcas. Adeyemo lo que ha dicho también es que las sanciones económicas están surtiendo efecto, que la economía de Rusia se está deteriorando muy rápidamente, casi tanto como cuando en 1998 suspendió pagos. Y Ana, el subsecretario del Tesoro ha dicho que la transformación que Putin quiere para la economía va a debilitar Rusia. ¿A qué se refiere? Bueno, pues porque a la vista de las sanciones, algunas de ellas ya esperadas por Vladimir Putin, el presidente ruso dijo que la economía rusa se iba a transformar. Pero el subsecretario del Tesoro dice que esta transformación va a dejar a Rusia mucho más débil, que le va a privar de recursos. Rusia ahora mismo es una nación muy aislada, prácticamente una autarquía. No está totalmente por las sanciones, pero se le están cerrando muchísimas puertas para participar del comercio internacional y de las relaciones financieras necesarias para funcionar. En estos momentos que se está cuestionando la globalización, desde el Tesoro se enfatiza que es precisamente por la globalización de los mercados y el multilateralismo que están funcionando las sanciones. Rusia va a tener problemas para operar como una autarquía, pero también es verdad que hay que recordar, no obstante, que hay algunos países como India, China y, desde luego, los miembros de la OPEP que no han cerrado filas en torno a las sanciones occidentales. Gracias, Ana Nieto, por este análisis. Gracias.
Y una de las reacciones a las negociaciones en marcha entre Ucrania y Rusia es la caída del precio del petróleo, que baja más de un 5% este martes. Esta caída también responde al confinamiento en China por el COVID-19. El hecho de que China haya iniciado un confinamiento de la población de Shanghái, uno de los principales centros financieros y de producción del gigante asiático, atiza los temores a que la pandemia ralentice la demanda de petróleo desde China, recordemos, el mayor importador del mundo. Debido a la inflación, el precio del petróleo es un importante indicador para entender mejor esta última caída de los mercados. Hablamos sobre el tema con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, este martes es el segundo día consecutivo en el que el precio del petróleo está cayendo. La atención está centrada sobre todo en cómo puede beneficiarse la economía global si se materializan las señales positivas vistas en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Qué lectura hacen los mercados? Hola Belén, ¿qué tal? Yo creo que la lectura más importante que se hace después de esa última ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania es que, por ejemplo, la posibilidad de un embargo aquí en Europa se aleja. Si esas negociaciones van avanzando, para los inversores está esa imagen que sería potente de que se frenase el conflicto o incluso ver a Zelensky y a Putin negociando, aunque todavía es una posibilidad remota. Los resultados de la negociación de hoy abren cierto camino y eso, como les digo, aleja la posibilidad de ese embargo. En realidad, las exportaciones rusas de crudo ya están bajando, pero la palabra embargo para los inversores y el mercado son palabras mayores. Además, como adelantabais, otra de las razones por las que el precio está cayendo en esta jornada y en la de ayer es ese confinamiento de la mitad de la ciudad de Shanghái, del este de la ciudad, una ciudad de 26 millones de habitantes con el mayor puerto de carga del mundo, en el que hay empresas tan importantes como Tesla, Volkswagen o General Motors. Evidentemente, ese cierre parcial, Belén, de nuevo reaviva los temores de la pandemia y también de las disrupciones de las cadenas de suministro y, por tanto, el temor a que la demanda global de crudo sea menor. De ahí que veamos también una caída en los precios. A pesar de la mejora en los precios, José, seguimos en una situación muy volátil y todavía con precios más caros que antes de la invasión rusa. ¿Existe alguna posibilidad de que la producción de crudo aumente para evitar que volvamos a ver un aumento pronto de los precios? Pues tenemos el jueves. Este jueves hay reunión de la OPEC Plus, en la que está incluida Rusia, y se cree que de momento la organización no va a tomar medidas extraordinarias más allá de bombear 400.000 barriles de crudo al día extra. Una de las razones, como les digo, es que está la organización Rusia. Precisamente el ministro saudí de Energía decía que los asuntos políticos deben quedarse en la puerta, y también el ministro de Energía emiratí se excusaba diciendo que expulsar a Rusia de la organización no ayudaba y no ayudaba tampoco a los consumidores. Gracias, José David Navarro, la bolsa alemana. Hasta aquí la economía, pero aún tenemos más noticias que contarles, Silvia. Otros temas de interés también. En este martes, las autoridades nigerianas comunicaron que al menos 8 personas murieron y 29 resultaron heridas en un atentado perpetrado este lunes contra una de las principales líneas de ferrocarril del país. Fuentes de seguridad afirmaron que unos 970 pasajeros viajaban en el tren atacado que cubría el trayecto entre Abuya y Kaduna cuando los asaltantes detonaron una bomba colocada en las vías antes de abrir fuego. La mayor ciudad de China, Shanghái, decretó un estricto confinamiento de su población que se realizará en 2 fases para frenar el peor brote de COVID-19 hasta la fecha. Las medidas tomadas han aislado el distrito financiero de la ciudad del centro histórico al estar las vías de comunicación cerradas. Y un motorista armado ha matado a tiros al menos 5 personas en la ciudad ultraortodoxa israelí de Bnei Brak, cercana a Tel Aviv, antes de ser abatido por la policía. El ataque sigue a 2 atentados similares ocurridos en el país la pasada semana. El domingo, 2 agentes de policía fueron asesinados en Hadera, mientras que la semana pasada 4 personas murieron en otro atentado en la ciudad de Beersheba. La milicia de Estado Islámico reclama la autoría en ambos casos.
Nos vamos ahora a Perú, donde el presidente Pedro Castillo superó un nuevo bache político y seguirá en el cargo tras superar una moción de vacancia en el Congreso. El apoyo fue mayor del esperado y alcanzó a partidarios de diversos signos. Tras una larga jornada parlamentaria que comenzó con el mandatario dirigiéndose a los diputados, la moción presentada por el partido ultraderechista Renovación Popular obtuvo 55 votos a favor de rechazar esa destitución. El presidente ha celebrado la decisión como una victoria de la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Se abre una nueva etapa para Pedro Castillo. Para prosperar, la moción debía recabar el apoyo de 87 legisladores, 2/3 partes de la Cámara. Aunque se preveía una votación ajustada, el resultado final quedó muy lejos de la línea marcada por la ley peruana. Antes de la votación, Castillo se defendía. La vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. Es la segunda vez en los 8 meses que lleva en el cargo como presidente que Castillo supera una moción de vacancia en su contra. Lo hizo en una bronca sesión del Congreso. Ahora el presidente deberá enfrentar el reto de consolidar la gobernabilidad en Perú. Esto frente a una férrea oposición tanto en el Congreso como en las calles. Su equipo quiere pasar página cuanto antes. Ha ganado el Perú. Necesitamos empezar a trabajar a la velocidad que necesita la crisis. La votación da muestra de la eterna lucha que libran el Ejecutivo y el Legislativo de Perú. Desde 2017 los congresistas han usado hasta 6 veces y contra el presidente de turno el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Basta con sumar 87 votos para forzar su destitución. Expertos señalan que se ha abusado de esta imprecisa figura constitucional y que esto solo agudiza los problemas de gobernabilidad que sufre el país. En las calles, los defensores de Castillo piden estabilidad. Felizmente, los congresistas se han puesto la mano al pecho por causa de los peruanos, porque queremos dar estabilidad. Exigen que se le deje gobernar los 5 años que dura una legislatura, tiempo que con la actual deriva política de Perú parece una eternidad. Y antes de irnos, repasamos la última hora en torno a la guerra en Ucrania. La jornada de negociaciones entre Ucrania y Rusia deja algo de esperanza. Rusia habla de conversaciones constructivas y anuncia una fuerte reducción de sus actividades militares alrededor de Kiev y Chernigov. Ucrania estaría dispuesta a renunciar a la presencia de bases militares extranjeras en su territorio como parte de su estatus neutral. Mientras Rusia y Ucrania celebran ese tercer encuentro presidencial en Turquía, el gobierno ucraniano asegura haber recuperado la localidad de Irpin en el norte de Kiev. Volodymyr Zelensky muestra cautela mientras Estados Unidos duda de la oferta rusa de reducir la ofensiva. Al menos 12 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque ruso contra un edificio de la administración regional de la ciudad portuaria de Mykolaiv. Para Ucrania, el ataque demuestra que Rusia da por imposible la conquista de la ciudad. Y con esto terminamos nuestro informativo. Hasta luego.